Tengan todos ustedes buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase virtual de la materia de Marketing 3, Administración Aplicada 2, de la Universidad NUR, un sistema de clase virtual que tenemos ya hace más de un mes, ¿no? Que estamos con este sistema. Entonces, bueno, vamos a continuar después de haber dado nuestra evaluación parcial en la anterior sesión. Y en esta sesión, pues vamos a avanzar un nuevo tema que en realidad les va a caer como anillo al dedo para aquellos que hasta ahora están preocupados de cómo van a hacer sus encuestas, ¿no? Pues este material que les he preparado les va a servir muchísimo para ver si ustedes lo quieren aplicar dentro de su investigación de mercado. Quisiera que por favor aquellos que tienen donde anotar los apuntes o quisieran tal vez tomar nota de algunas cosas que son importantes, lo hagan en este momento antes de que empecemos eh, a explicar un poco lo que va a ser este tema, ¿no? El nuevo tema que hoy día les he preparado se llama grupos focales, ¿ya? Este tema está orientado principalmente a las investigaciones cualitativas. Los grupos focales son muy importantes dentro de esta investigación y resulta que a raíz de esta pandemia, a raíz de esta situación donde no podemos aplicar, por ejemplo, las encuestas a un determinado nicho de mercado y que generalmente quisiéramos aplicarlo, ¿no?, en domicilios, dependiendo del segmento o la planimetría que hayamos definido, pues esta herramienta de investigación ayuda y sirve también para poder sustentar los objetivos de la investigación de mercado, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes puedan eh, tomar apuntes de esta nueva herramienta que quiero enseñarles. Dentro de lo que es la investigación cualitativa, hemos estado hablando inicialmente en lo que eran la observación, hemos hablado de las encuestas mediante planimetrías, ¿no? Luego hemos hablado también de las entrevistas, ¿no?, a expertos, y ahora nos toca hablar de los grupos focales. Los grupos focales han servido de muchísimo en las empresas cuando quisieran un poco ahorrar en el tema principalmente de tiempo y de recursos. Resulta que los grupos focales es una como que mini investigación de mercado, ¿no?, que está orientada a buscar pequeños grupos, pero que sean bien significativos y que estos pequeños grupos nos aporten con información clave dentro de la investigación. Como ustedes pueden ver acá, un poco de teoría de lo que hablamos, pueden ustedes tomar nota de que los grupos focales es un método de recolección de datos cualitativos, ¿ya? No podemos aplicar grupos focales a investigaciones cuantitativas, ¿no? Solamente para investigaciones cualitativas. Y generalmente los realizamos a través de una entrevista semiestructurada grupal. Es importante de que ustedes cuando elaboren su cuestionario, cuando hablamos de entrevista semiestructurada o cuestionario semiestructurado, ¿recuerdan cómo tenemos que armar esas preguntas? A ver, ¿quién me puede dar un pequeño concepto acá de lo que era una entrevista semiestructurada? ¿A qué se refiere? ¿Alguien? La entrevista semiestructurada hacía referencia a entrevistas que tenían preguntas abiertas y también tenía preguntas cerradas y, o sea, de esa opción. Entonces, si se realiza una encuesta, perdón, una entrevista a un experto, se podía preguntarle en concreto
la pregunta que le estamos dando, o también podemos darle una opción o responder por qué. Fernanda, te escucho un poco lejos tu audio, no sé si estás con problema de tu micrófono, pero sí te entendí perfecto, entonces solamente un poquito tal vez arréglalo tu audio. Ya. Gracias, Fernanda, te voy a anotar acá, estoy anotando los puntos de participación para el segundo parcial, ¿ya? Así que, ¿alguien más que quisiera dar algún aporte de lo que eran las entrevistas semiestructuradas? Listen. Te escucho. Se Pablo, utiliza exclusivamente también en las investigaciones de encuesta. a ver, ahora sí te escuché entrecortado. ¿Quién me está hablando? Pamela. Ah, ya, Pamela. Ya, Pamela, ahora sí te escucho mejor. ¿Qué me decías? Creo que está lento su internet de Pamela, ¿no? En las entrevistas estructuradas se utiliza. Sí, ¿me escucha, Alison? Creo que hay un problema con tu internet, ¿no? Creo que todito la estamos escuchando entrecortado, ¿no? A Pamela. Sí. Sí. Bueno, pero creo que lo que te entendí, al igual que Fernanda, son preguntas, ¿no? Dices que están entre cerradas y abiertas, ¿no? Ya te anoté tu punto, Pamela, gracias. A ver, Pablito, te escucho. Creo que querías dar tu aporte. Sí, las preguntas semiestructuradas, ¿no? Son algunas que se hacen, creo que de forma anticipada antes de una entrevista, y como opinaba, no me acuerdo, alguien decía que podían ser abiertas, que podían ser cerradas. Es como que no sirve una estructura rígida, digamos, no es bien estricta, es bien variable. Dice que en la teoría que les pasé, dice que una entrevista semiestructurada normalmente empezamos con preguntas cerradas a un inicio, que están enfocadas hacia el objetivo de la investigación, y luego vamos como que haciendo unas preguntas abiertas un poco ya para distensionar, en este caso, al experto, a la persona que estamos desarrollando, ¿no? La entrevista en este caso. Entonces, en esta entrevista semiestructurada, como dice aquí el concepto, va a estar relacionada hacia un grupo de personas, a un pequeño segmento que también debemos tratar de que las preguntas estén primero en un orden, tal vez, en este caso sería abierto inicialmente para que las personas puedan hablar, ¿no? Puedan expresar sus opiniones, y luego ya vamos cerrando las preguntas de tal manera de que sean puntuales y que estén ya respondiendo hacia el objetivo de la investigación. Cuando querramos aplicar los grupos focales, es importante, gracias Pablo, ya te anoté tu puntito, es importante que ustedes tomen en cuenta de que el lugar de la entrevista que se va a hacer a este grupo tiene que ser un espacio seguro, ¿no? Tiene que tener un ambiente bastante agradable para las personas, y les comenté en algún momento que las entrevistas de grupos focales se pueden utilizar, por ejemplo, las cámaras Gesell. Estas cámaras Gesell son lugares cerrados donde a través de un vidrio se puede ver desde el otro lado el comportamiento de las personas, ¿no? Dicen que este es el mejor método para aplicar los grupos focales, porque si bien va a haber un moderador, va a haber una persona que formule las preguntas, generalmente estas personas, cuando solamente se encuentran con ellas, expresan mejor sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos,
hacia lo que queremos explicar. Entonces, este lugar es muy importante que esté bien ambientado a la situación, ¿no? Entonces, las cámaras GESEL sirven para eso, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vean eso del lugar. Luego dice, hay que tener mucho cuidado con el tema de la saturación de datos, es decir, muchas personas cuando formulan su grupo focal, generalmente las preguntas que desarrollan o que hacen terminan como que contaminando mucho en este caso al entrevistado y buscan como que acobardarlo a veces, ¿no? Enseguida vamos a hablar un poquito de cómo podríamos hacer para que las personas se sientan a gusto con la entrevista y puedan darles a ustedes la información que necesitan. En el grupo focal, ustedes deben tomar en cuenta que la muestra debe ser diversa, debe ser variada y debe ser limitada. Cuando hablamos de una muestra diversa, es importante que ustedes definan cuál es el grupo, en este caso del nicho de mercado que ustedes están definiendo. Supongamos que dentro de su nicho de mercado ustedes hicieron la segmentación por género y llegaron a determinar el nicho de mercado a personas, hombres y mujeres, ¿no? De 18 a 35 años. Pongamos que esa va a ser su muestra, ¿no? Y dentro de esa muestra, ustedes buscan, por ejemplo, grupos objetivos, como por decir, de esas personas entre 18 y 35 años, ustedes quieren buscar a las personas que sean, en este caso, solteras, que buscan casarse y que quisieran saber, por ejemplo, cuál es su interés en su forma de tener una familia, por ejemplo, ¿no? Dicen que en este ejemplo que les estoy dando, si yo junto, por ejemplo, a una mujer y a un hombre en el mismo grupo y les hago las mismas preguntas referentes a lo que piensan sobre formar un hogar, muchas veces acá puede haber discrepancia con las preguntas porque las personas, las mujeres, tienen un pensamiento diferente que el de los hombres. Entonces puede llevar a que las preguntas de investigación sean sesgadas y por lo tanto no tengan el efecto esperado. Entonces lo aconsejable aquí, en este ejemplo que les estoy dando, es que ustedes separen a estos dos grupos, es decir, hagan dos grupos focales, uno para hombres y uno para mujeres, y que cada uno dé su opinión referente a las preguntas de investigación. Cuando hablamos de una muestra variada, pues acá normalmente deberían considerar ustedes que en el grupo mínimamente deben estar entre 8 hasta 10 personas, y dentro de esa variedad de personas tienen que haber pues diferentes criterios, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí que podrían elegir. O les doy otro ejemplo. Supongamos que ustedes van a hacer una investigación para saber qué es lo que piensan las personas de la nueva educación que se viene en los próximos meses. Y si hablamos de que esa investigación la van a aplicar a un colegio, el grupo objetivo aquí serían, por ejemplo, los estudiantes, un grupo objetivo va a ser los padres de familia, otro grupo objetivo van a ser los profesores, ¿no? Y por ahí de repente, no sé, por ahí un grupo más, digamos, ¿no? Pero entonces fíjense que dentro de cada uno de esos grupos, si armamos un solo grupo focal, entonces tendríamos que formular preguntas que sean para todos los géneros, ¿no? Entonces, la pregunta no podría hacerla yo específicamente solo para los estudiantes, ¿no? Entonces tengo que tener la capacidad de armar preguntas objetivas que todos puedan aportar a la investigación. Y cuando hablamos de una muestra limitada, nos referimos que en este caso son, pues, como su nombre lo dice, pocos elementos de estudio, y las personas que vamos a tomar en cuenta acá son claves, ¿no? Son pocas. Entonces, es muy importante aquí tener una buena observación de ver quiénes pueden formar parte de nuestro grupo focal.
¿Y cuál es la más recomendable? La más recomendable de las muestras. En Sí. realidad es un conjunto, ¿no, Pablo? Fíjate que acá, cuando hablamos de una muestra diversa, por eso, como le decía, va a depender mucho de tu investigación. Creo que usted está haciendo sobre su empresa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en su empresa, por ejemplo, tendría que usted definir el grupo objetivo de su segmento, de su nicho de mercado, y tal vez dentro de ese nicho de mercado, usted podría elegir a personas claves, como por ejemplo, un experto, Hospitales, perdón, hospitales o doctores. puede ser, si es que tienes dentro de tus clientes médicos o doctores, podrías elegir un médico, podrías elegir algún funcionario de una empresa que te compre bastantes productos, por ejemplo, ¿no? Ese sería otro grupo objetivo. Y por ahí de repente a un cliente que normal que te compra al raleo, ¿no? Tal vez. Entonces ahí tendrías tres grupos objetivos. Y si los haces participar a los tres en el mismo grupo, pues tendrías que tomar un cuestionario relacionado principalmente con los objetivos de investigación. Fíjate que acá, por ejemplo, por eso es que se combinan los tres, dicen, ¿no? Debe tener una diversidad, debe ser variada en el sentido de las personas que van a participar y limitada, en este caso, como tú me dices, médicos, empresas y clientes individuales, que entre todos ellos no sobrepasen las 10 personas, ¿no? Entonces, eso podrías hacer. Podrías tomar 2 personas de cada uno, cosa de que llegues mínimamente a 8 personas. Lo ideal dice que es 8, ¿no? Pero si podemos llegar a más personas, hasta 10, y así lo requerimos, puede ser el límite entre 8 y 10. Cuando formulen sus cuestionarios y sus preguntas, deben tener ustedes en cuenta que no debe exceder los 120 minutos, es decir, las 2 horas dentro de su investigación. Y generalmente las preguntas que ustedes hagan acá tampoco deben ser más de 10 preguntas, ¿no? Entonces, estas 10 preguntas deben estar entre abiertas y cerradas, pero como les expliqué en un inicio, si podemos tomar como referencia a las preguntas abiertas como las principales para responder los objetivos de investigación, ahí ustedes tienen que tomar en cuenta la mayor información posible que puedan recibir de cada grupo focal. Entonces, es por eso que ustedes tienen que ver bien ese nicho, ese segmento de mercado. ¿Cuánto era la cantidad de personas, dice, perdón? Entre 8 y 10 personas máximo, ¿no? Gracias. Bien. ¿Cómo elegimos la muestra de un grupo focal? Primero lo que tenemos que hacer es elegir el público objetivo. Si ustedes se fijan acá, en lo público objetivo se puede determinar mediante 3 factores importantes. El primero es el propósito del estudio. ¿Cuál es su objetivo principal de la investigación? Partamos de por ahí primero, ¿no? Entonces, si ustedes definen muy bien el propósito de la investigación, entonces ahí van a poder identificar cuál es el grupo mayoritario, si se puede hablar. Segundo, es importante que ustedes busquen a quienes quieren beneficiar con su investigación. ¿Quiénes son las personas o, en este caso, los beneficiados con esta investigación? Entonces, si ustedes en una investigación cualitativa van a determinar los factores, van a determinar los elementos que les van a permitir encontrar, ¿no? En este caso, elementos de diferenciación, entonces ahí ustedes pueden definir el beneficio. Y tercero, ¿para quién está destinada la información que ustedes están realizando? Entonces, si yo tengo claro hacia dónde va esta información, entonces mi público objetivo
Mi grupo focal va a estar bien armado. Luego, una vez que definimos este público en base a esos 3 factores, vamos a definir la muestra principalmente por cuotas, ¿ya? El muestreo que se realiza aquí es por cuotas. Vale decir que lo que vamos a hacer es elegir entre todas las subcategorías que tenemos de grupos de interés, de grupos de objetivos, a las personas que van a formar parte dentro de nuestra investigación. Por ejemplo, si dentro de mi objetivo yo tenía inicialmente para una investigación con preguntas arriba de 300 encuestas, ¿no? Aplicar, y si de esas 300 encuestas yo quiero aplicar un grupo focal a esas 300 encuestas, entonces yo podría armar un grupo focal dentro de mi zona de confort, por ejemplo, donde yo me encuentro en el negocio, ¿no? Agarrar al azar dentro de todo ese sector, en ese entorno, y completar mis 8 participantes. Entonces, básicamente es eso, por eso es que el muestreo por cuotas permite que ustedes definan quiénes son los participantes en relación al grupo objetivo que ustedes hayan definido. Cuando definimos la muestra, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Miren, dice, si yo, por ejemplo, quiero realizar un estudio para determinar el grado de interés de las plataformas virtuales de un colegio, lo podemos clasificar en los siguientes grupos. Miren cómo mi segmento de mercado y mi nicho determina 4 grupos focales, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo he determinado alumnos mujeres, alumnos hombres, maestros y padres de familia. Dicen, esto de aquí es lo que estaba diciéndonos de que, por ejemplo, para el momento de hacer el grupo focal se tiene que separar, ¿no? O sea, aquí se tendría que realizar varios grupos focales. Dependiendo de tu investigación. Por ejemplo, fíjate que el tema de este ejemplo es cómo determinar el grado de interés de las plataformas virtuales. Es un tema genérico, es un tema donde todos pueden dar su opinión, por lo tanto, pueden los 4 grupos participar en la misma investigación. ¿No? Entonces, por eso va a depender mucho de cuál es ese objetivo que tú tienes dentro de esa investigación para ver si los grupos focales los separas o los unes y trabajas en una sola investigación, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Entonces, en este tema, sí, los 4 pueden participar y ustedes pueden hacer preguntas que básicamente las mujeres, los hombres, los maestros y los padres de familia van a dar su punto de vista de forma general porque es un beneficio, en este caso, de plataformas virtuales que le interesa a todos, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden determinar, fíjense que aquí, por ejemplo, en la muestra, a diferencia de lo que habíamos hecho en el tema del cálculo de la muestra finita o infinita, ahí nosotros determinábamos un solo nicho, ¿no? Determinábamos un solo grupo. ¿A ver? Entonces, yo llegaba a determinar de que solamente iba a ser un segmento de mercado de personas clase media alta, y que de esas personas, por ejemplo, atacaba a un grupo de un segmento, puede ser por geográficamente, ¿no? O por ahí de repente atacaba por empresa. Entonces, aquí en esto de los grupos focales podríamos nosotros, como les decía, dentro de ese segmento buscar elementos pequeños, ¿no? Y que nos ayuden a recibir la información que necesitamos dentro de esta investigación. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, dice, ¿no? Elegir un representante de cada grupo de interés. Entonces, tengo aquí 4 elementos, 4 grupos, y de cada uno podría tener 4 personas claves, ¿no? Y estas 4 personas normalmente deberían ser los
los expertos, si quieren llamarlo así, ¿no? Traten de que siempre en estos grupos focales haya una persona con el mayor conocimiento de información dentro de esos grupos. Por ejemplo, si voy a elegir a mi grupo focal de alumnos mujeres en este tema de investigación, tal vez elegiría a la mejor estudiante que tenga las mejores notas en tecnología, por ejemplo, ¿no? Esa va a ser mi experta. Y luego puedo elegir a otra mujer, pero que ya no tiene la experiencia o el conocimiento del área, ¿no? Entonces ahí ya tendría 2, 4, 6 y llegamos a las 8 personas. Lo mismo con los hombres, lo mismo con el maestro, ¿no? Podría elegir uno que sea, por ejemplo, ingeniero de sistema, un profesor ingeniero de sistema, y luego elegiría a otro profesor que tenga, por ejemplo, experiencia en plataforma, o por último, que no lo tenga, pero que conozca del tema. Y de los padres de familia, pues podría elegir un experto, un padre de familia que, por ejemplo, trabaje o tenga una empresa en sistemas, por ejemplo, ¿no? Y otro papá de familia normal que quiera participar de nuestra investigación, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la toma de muestra de un grupo focal. Entonces, aquí es muy importante que dentro de su investigación de mercado de ustedes puedan ir ya viendo esto, porque me interesa que lo apliquen en esta investigación. Acá tenemos otro ejemplo, dice, si queremos realizar, dice, ¿no? Un estudio para determinar el grado, no, esto es lo mismo, solamente que dice aquí, podemos determinar, armar grupos focales homogéneos, ¿no? También podríamos definirlo de esa forma. Quedan 8 minutos para esta primera sesión. Entonces, cuando hablamos de grupos focales homogéneos, pues aquí va a depender si yo decido de que todos mis participantes de este ejemplo de plataformas virtuales, entonces, sean los mejores en el área de tecnología. Si mi objetivo de investigación es saber cuál es el interés que tienen estas personas, entonces yo podría que todos sean expertos y que sean conocidos en el área de investigación. Ustedes lo van a definir en ese sentido y va a depender mucho de que puedan conseguir buenos grupos focales. Cuando hablamos de armar grupos focales homogéneos, dice, no debes confundir en colocar a todos en el mismo grupo. La mayoría de los investigadores cometen el error de que no saben diferenciar los grupos focales y terminan con información sesgada. No aportan en nada a la investigación de estos grupos homogéneos. Por lo tanto, puede ser muy perjudicial, puedes perder mucho tiempo y por lo tanto, principalmente, podrías perder muchos recursos en el tema económico. Si bien esta es una investigación que es bien económica en este caso para el investigador, ustedes pueden tratar de definir, por ejemplo, bien estos grupos para que puedan determinar buena información en sus objetivos. Aquí hay un ejemplo, dice, ¿no? Hombres y mujeres que hablan, por ejemplo, de planificación familiar. Si los meto a los dos en el mismo grupo homogéneo, como les decía, vamos a crear discusiones innecesarias porque los hombres van a dar su opinión sobre qué es lo que mejor piensan de ser un buen papá. Y tal vez a la mujer que invitamos no considera su opinión favorable, positiva, y entonces terminan en una discusión sin rumbo dentro del grupo focal y por ende pues van a perder mucho tiempo. Cuando hablamos de subgrupos focales, aquí es otra de las cosas que ustedes podrían tomar en cuenta. De mis grupos homogéneos que tengo, puedo armar pequeños subgrupos. Vale decir de que estos subgrupos les van a permitir a ustedes de la cantidad que hayan elegido, de 8 personas, podrían ustedes dividir esas 8 personas en 2 grupos, por ejemplo, de 4, y tener grupo focal 1 y grupo focal 2. Y estos tenerlos subcategorizados, ¿no? Entonces, aquí ayuda también a que la investigación sea mucho más objetiva y que el tiempo de las discusiones que generen ustedes en el debate
sea muy corto y además, en este caso, el costo de la organización del mismo sea también bastante económica, ¿no? Dicen, lo de armar subgrupos dependería mucho del tema de investigación, ¿no? Claro que sí. Va a depender mucho de si ustedes, por ejemplo, yo quisiera determinar cuál es el subgrupo, digamos, en su caso de usted que es de muebles, ¿no? Muebles de oficina. Entonces, por ahí de repente usted determina hacer un subgrupo para exclusivamente estudiantes, tal vez, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de estudiantes, ¿para qué definió ese subgrupo? Entonces, tal vez usted ahí determinará de que el objetivo es saber si ellos definen o no la compra de los muebles de escritorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de ese tema. Un grupo focal para estudiantes y otro para profesionales. Claro, podrías determinar dos subgrupos ahí, ¿no? Uno para los profesionales o para las empresas, ¿no? Y otro podrías hacer exclusivamente para el área de familias, estudiantes, ¿no? Y ahí tenés un subgrupo mucho más específico, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos todavía 3 minutos, 4 minutos. Dentro de lo que es el método de esta investigación, dice que el método es el inductivo, ¿ya? Recordarán ustedes que estuvimos hablando el otro día de los métodos, ¿no? Tenemos el método deductivo que va de lo particular, no, perdón, de lo general a lo particular, ¿no? Y aquí sí tengo un error. Cuando hablamos de método deductivo es deducir, ¿no? Va de lo general a lo particular. Y el inductivo es de lo particular a lo general. Entonces, aquí corrijan por favor, he cometido aquí un error. Entonces, el método que vamos a utilizar acá es el inductivo, ¿no? Queremos partir de una información específica para llevarla a algo general dentro de la investigación, ¿ya? Entonces, ese es el método y generalmente el costo, el tiempo de la investigación, como les dije, no debe exceder los 120 minutos. Y para que no exceda los 120 minutos, las preguntas que debo desarrollar deben ser, aquí esto es importante que lo anoten, lo estoy poniendo aquí con rojo, debemos tener preguntas introductorias, debemos tener preguntas de transición, preguntas clave y preguntas de cierre. En ese orden tienen que armar su cuestionario. Cuando hablamos de preguntas introductorias, el moderador o la persona que va a estar, en este caso, liderizando la entrevista, debe hacer preguntas principalmente con conocimientos básicos del tema. No complicar, en este caso, a la persona que está ahí con preguntas cuantitativas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado aquí de hacer preguntas que sean numéricas, porque en la investigación cualitativa no se olviden que determinamos comportamientos, determinamos sentimientos, determinamos elementos, ¿no? Psicológicos, si se puede decir así. Entonces, en las preguntas introductorias, muchas veces cometemos el error de hacer preguntas como, por ejemplo, ¿y usted qué piensa de la demanda actual? ¿Cuánto cree que es la demanda del producto? Si estoy haciendo esa pregunta en un grupo focal, estoy frito. Ya de entrada las personas van a decir, no lo sé, no tengo conocimiento al tanto de esta cuestión, entonces no puedo hacer preguntas cuantitativas en un cuestionario en este caso, grupo focal. Luego tengo que ya empezar a formular preguntas de transición, que estas preguntas ya son relacionadas con el objetivo de la investigación. Tengo menos de 1 minuto, jóvenes, para esta primera sesión, entonces voy a parar acá por un momento
Voy a volver a mandar la segunda invitación a continuación. Esta segunda sesión no va a durar más de 15 minutos y vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes puedan empezar a aplicarlas en sus trabajos finales de investigación. ¿Ok? Nos vemos enseguida. Les mando el link nuevamente para que nos conectemos 15 minutos más. Bye, bye.